Imagina que estás de pie en medio de las arenas ardientes de Giza. El viento susurra verdades ahogadas desde hace milenios. Bajo tus pies, una pirámide desafía toda lógica humana. Una montaña de piedra, tallada, con una precisión que deja en ridículo a nuestros láseres modernos. No es una tumba, no es un símbolo de poder faraónico, es un mensaje codificado, un grito a través del tiempo que las autoridades arqueológicas han ignorado deliberadamente. Antes de que este secreto vuelva a enterrarse bajo toneladas de mentiras académicas. Suscríbete a El Historiador Inexplorado. Aquí no excavamos el pasado, lo desenterramos. Respira. El aire abrasador del desierto se mete en tus pulmones, cargado de polvo y secretos ancestrales. Levantas la vista. Ante ti, la gran pirámide de Giza se alza, no como un monumento, sino como un reto. Una montaña de 2.300.000 bloques de caliza y granito, cada uno cortado con una exactitud que avergonzaría a nuestras máquinas de control numérico. Pero escucha, ¿oyes el silencio ensordecedor de la cámara del rey? Ni un jeroglífico, ni una invocación a Osiris, ni el nombre de un faraón grabado para la eternidad. ¿Por qué? Si esta tumba estaba destinada a Keops, como proclaman los egiptólogos desde hace 2 siglos, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde los tesoros, los sarcófagos dorados, las ofrendas para el más allá? La respuesta oficial es un susurro incómodo. Los robaron. Pero mira esas paredes desnudas, esos pasillos vacíos. ¿Un ladrón se habría molestado en borrar hasta los textos sagrados? No, no es un saqueo. Es una ausencia planeada. ¿Y si te digo que todos los libros de historia mienten? Que estos muros fríos no guardan los restos de un rey, sino un mensaje cifrado por una civilización que dominaba ciencias que aún llamamos magia. Imagina ingenieros capaces de alinear una estructura de 147 metros de altura con el polo norte magnético, con un error de menos de 0,3 de grado. Arquitectos que diseñaron pasillos apuntando a estrellas que solo brillaron juntas al amanecer de la humanidad, 12.000 años antes de Keops. Pero la academia se burla. Coincidencias, murmuran, teorías de charlatanes. Sin embargo, en 1803, cuando Napoleón Bonaparte se quedó solo en esa cámara vacía, salió pálido, negándose a revelar lo que había visto. ¿Qué sabía él que nosotros ignoramos? ¿Y tú, te atreverías a desafiar el dogma? Suscríbete ahora a El Historiador Inexplorado, porque lo que vas a descubrir en los próximos capítulos no es una teoría, es una revolución, un viaje al corazón de una verdad silenciada, donde cada piedra de esta pirámide grita una pregunta. ¿Por qué nos han mentido? Acércate al imposible. En 1954, el doctor Jean-Philippe Lauer, arqueólogo respetado, midió las fundaciones de la pirámide. ¿Resultado? Un nivelado perfecto con menos de 2 centímetros de diferencia en toda la base. Hoy, con nuestros láseres y satélites, nos cuesta repetir esa hazaña. ¿Cómo lo hicieron hombres primitivos? Espera. No eran primitivos, estaban programados. Según las tablillas sumerias descifradas por Zecarías Sitchin, los Anunnaki, seres venidos del cielo, moldearon a la humanidad para trabajar en sus minas de oro. Y estas pirámides, centrales energéticas para recargar sus naves, como sugiere el alineamiento perfecto con los cinturones de radiación de la Tierra. Mira tus manos, piel, huesos, sangre. ¿Y si esta carne fue diseñada no para adorar dioses, sino para servir a sus máquinas? La pirámide no es una tumba, es una caja negra.
un registrador de nuestro verdadero origen. Y cada vez que un arqueólogo se niega a hacer carbono 14 en estos bloques, cada vez que un museo esconde las herramientas de metal halladas bajo la esfinge, no protegen la historia, protegen su poder. Pero tú, que has osado clicar en este vídeo, sientes esa verdad palpitando bajo tus pies, ¿verdad? La próxima vez que te digan, es solo una tumba, recuerda esto. En los archivos secretos de El Cairo, un documento de 1926 revela que el sarcófago de Keops, vacío, tenía trazas de metales desconocidos. Aleaciones que nuestros laboratorios aún no pueden reproducir. Entonces te pregunto, la que quema desde que eras niño, frente a esas imágenes de pirámides, ¿y si todo lo que te han enseñado era una ilusión? La respuesta empieza ahí, en la sombra de los bloques que nunca quisieron mover. Acércate, no con los ojos, sino con las manos. Toca esta pared de granito rojo en la cámara subterránea. Siente esas ranuras, finas como un cabello, regulares como un reloj suizo. Hoy, para lograr esa precisión, necesitamos brocas de diamante girando a 30.000 revoluciones por minuto. Pero aquí solo hay el silencio de un taller de hace 4.500 años. ¿Cómo? Los egiptólogos te dirán, abrasivos y punzones de cobre. Cobre, un metal más blando que la uña de un niño frente al granito. Imagina tallar un diamante con mantequilla. Imposible, ridículo. Y sin embargo, esas ranuras existen. Están ahí, ante nuestros ojos, gritando una verdad que nadie osa nombrar. Nuestros ancestros no trabajaban la piedra como brutos. La programaban. En 1992, el doctor Christopher Dunn, ingeniero de precisión mecánica, midió las paredes del sarcófago de la Cámara del Rey. ¿Resultado? Planitud perfecta a 5 micras. 5 micras. Menos que 1/10 del grosor de una hoja de papel. Hoy, solo una rectificadora de diamante computerizada alcanza ese nivel. Entonces dime, ¿cómo hombres que supuestamente tallaban con herramientas de piedra dejaron marcas de mecanizado que desafían la física moderna? Mira esos agujeros circulares en el granito del templo de Osiris en Abidos. Perfectos, lisos, con estrías internas que ni nuestras taladradoras láser imitan. En 2017, un análisis sísmico reveló cámaras ocultas bajo la esfinge, salas de ángulos rectos selladas desde hace milenios. Las autoridades egipcias negaron el acceso. Pruebas insuficientes, murmuraron. Pero, ¿qué esconden? ¿Herramientas de tungsteno? ¿Máquinas fosilizadas? ¿Y las cajas del Serapeum de Saqqara? 24 sarcófagos de granito de 100 toneladas cada uno, pulidos con precisión de 30 micras. Sus tapas, de 25 toneladas, encajan tan perfectamente que no pasa una hoja de afeitar. Según los textos sagrados, contenían los restos de los toros apis. Pero, ¿dónde están esos restos? Nunca se encontró ninguno. Ni rastro de descomposición orgánica. Nada. Estas cajas no son ataúdes, son depósitos. ¿Baterías? ¿Condensadores de energía telúrica? En 1850, Auguste Mariette descubrió el Serapeum. Sus cuadernos, hoy bajo llave en los archivos del Louvre, describen herramientas metálicas de dureza sobrenatural halladas junto a los sarcófagos. Herramientas que, según sus notas, no se parecían a nada que la ciencia humana pudiera explicar. ¿Dónde están ahora? El Museo Británico las catalogó como artefactos no identificados antes de clasificarlas alto secreto. ¿Por qué? Porque prueban que la humanidad perdió una tecnología o se la robaron. Piensa, si fueras un ingeniero sumerio, ¿cómo explicarías a un campesino de la Edad del Bronce que una máquina corta granito como mantequilla?
Hablarías de dioses, hablarías de Enki, el creador de herramientas que caminan solas. Y hoy, cuando los arqueólogos encuentran fragmentos de hormigón romano, más resistente que el nuestro, o baterías electroquímicas babilónicas, los guardan en cajones llamándolos curiosidades. No, son pruebas, huellas dactilares de una civilización que dominaba la materia como nosotros dominamos el móvil. En 2020, investigadores independientes analizaron las marcas de herramientas en los bloques de la pirámide de Micerinos. ¿Resultado? Estrías microscópicas, correspondientes a vibraciones de 400.000 hercios. 400.000 hercios. La frecuencia de nuestros ultrasonidos médicos para cortar tumores. ¿Era una tecnología sónica perdida? ¿Un saber transmitido por quienes construyeron las pirámides de Bosnia, México y China con las mismas técnicas imposibles? Pero la academia se ríe. Teorías conspiranoicas, dicen. Sin embargo, en 1970, el Smithsonian recibió una muestra de metal hallada bajo la meseta de Giza, aleación de cromo y plomo de 5.000 años antes de nuestra era. El informe desapareció. El investigador despedido. ¿Por qué tanto miedo? Porque cada herramienta olvidada es una llave que abre la puerta a una pregunta aterradora. ¿Y si no fuimos los primeros en dominar la tecnología? ¿Y si solo somos los últimos en olvidarla? La próxima vez que veas una foto de las pirámides, busca esas marcas, esas ranuras, esos agujeros perfectos. No son anomalías, son mensajes. Gritos grabados en piedra por manos que sabían que un día volveríamos a entender. Cierra los ojos. La noche cae sobre Giza. El cielo se enciende de estrellas, no como espectáculo, sino como mapa. Allí arriba, Orión se revela, su cinturón alineado con precisión quirúrgica con las 3 pirámides. Pero mira más allá, mucho más allá. Esas estrellas que ves brillar juntas esta noche no han bailado esa coreografía desde hace 12.000 años. 12.000 años. Una época en que la humanidad, según los libros escolares, arañaba la tierra con pedernales. Entonces dime, ¿quién trazó este gigantesco reloj celeste en la arena? Acércate a los pasillos de la Gran Pirámide. En la cámara de la reina, 2 estrechas aberturas perforan las paredes. Una apunta a Sirio, la estrella más brillante del cielo. La otra a Alfa Draconis, la estrella polar de hace 5.000 años. En 1993, el ingeniero Robert Bauval midió esos ángulos. ¿Resultado? Coincidencia perfecta con la configuración estelar de 10.200 años antes de nuestra era. 10.200 años. No 4.500, no la época de Keops. Antes del diluvio. Antes de que el hielo cubriera Europa. Antes de que desaparecieran los mamuts. Como hombres sin telescopios cartografiaron un cielo que no existiría hasta milenios después. La precesión de los equinoccios, ese lento balanceo del eje terrestre que redibuja el cielo cada 26.000 años, era un secreto que los sacerdotes egipcios debían ignorar. Y sin embargo, aquí, cada piedra susurra ese ciclo cósmico. En 1803, el astrónomo real John Herschel calculó el alineamiento de las pirámides con el meridiano celeste. ¿Resultado? Error de 0,3 de grado. Hoy, ni con GPS logramos esa precisión. Pero lo más inquietante no es la perfección, es el tiempo. ¿Por qué construir un monumento alineado con estrellas que solo volverán a esa posición en el año 2400? ¿Es un mensaje para nosotros? ¿Un cuenta regresiva grabado en roca? En 2007, investigadores usaron radiografía de muones, tecnología que escanea la piedra como un TAC médico,
para mapear cámaras ocultas. Sus datos revelan un pasillo secreto sobre la Gran Galería, orientado exactamente hacia donde Zuban, la antigua estrella polar, brillaba en su cénit hace 12.000 años. 12.000 años. La época en que, según los mitos sumerios, los Anunnaki plantaron su estandarte en la Tierra. La época en que, según geólogos disidentes, un asteroide pulverizó una civilización avanzada en el evento Younger Dryas. ¿Coincidencia? No. Conexión. Los egiptólogos te dirán, las pirámides imitan los rayos del sol. Mentira. Los rayos del sol no apuntan a estrellas muertas hace milenios. Te dirán, es alusión religiosa a Osiris. Mentira. Osiris nunca se asoció a Draconis en textos antiguos. Mira el zodiaco de Dendera, ese techo grabado en un templo egipcio. Muestra a Sirio, Orión y la constelación de Hércules. Una constelación invisible desde Egipto hace 5.000 años. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque ese zodiaco no es de Ramsés. Es de antes del diluvio. Memoria transmitida por los supervivientes. En 1970, el doctor Livio Catullo Stecchini analizó las dimensiones de la pirámide. ¿Resultado? La altura multiplicada por 1.000 millones equivale exactamente a la distancia Tierra-Sol. La base dividida por 2 veces pi da la longitud de un grado de meridiano terrestre. ¿Azar? No. Códigos. Ecuaciones talladas para desafiar el tiempo. Pero la Academia rió. El doctor Zahi Hawass llamó a esos cálculos fantasías de marginales. Sin embargo, en 2019, la NASA confirmó que los alineamientos estelares de las pirámides corresponden a una época anterior a toda civilización conocida. Su informe fue borrado del sitio web en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque esos números no son coincidencias, son pruebas. Huellas dactilares de una inteligencia que diseñó estos monumentos como faros temporales. Imagina estar en la meseta de Giza hace 12.000 años. El cielo es distinto. El hielo cubre América del Norte. Los océanos están 120 metros más bajos. Y aquí, bajo tus pies, constructores, humanos, Anunnaki, levantan una pirámide para marcar ese preciso instante en el gran ciclo cósmico. ¿Por qué? Porque sabían que la tierra temblaría, que los cielos arderían, que su civilización sería borrada, y que un día nosotros, los amnésicos, volveríamos a leer su mensaje en la piedra. En 2015, el satélite infrarrojo de la misión Scan Pyramids detectó una anomalía térmica tras los bloques de la cara norte, cavidad en espiral, alineada con la trayectoria del cometa Halley en el año 10.000 a.C. 10.000 años, la época en que, según tablillas de arcilla de Nínive, los dioses se dividieron la tierra. Las autoridades egipcias cancelaron las excavaciones. Nada anormal, declararon. Pero los termogramas no mienten. Esa espiral no es natural. Es un diagrama, mapa estelar codificado, esperando que descubramos a qué época apunta. ¿Por qué la Academia rechaza la evidencia? Porque admitir que las pirámides son un calendario de la era glacial es admitir que existió una civilización tecnológicamente avanzada antes del Egipto faraónico. Es admitir que la historia humana es una mentira. En 1936, el matemático Georges Méotis calculó que el ángulo de los pasillos correspondía a la posición de Alfa Centauri, la estrella más cercana al Sistema Solar, hace 12.500 años. Su despacho fue saqueado, sus notas quemadas. ¿Quién teme a la verdad? No nosotros. La próxima vez que contemples las estrellas, busca a Orión, busca a Draconis y pregúntate,
¿Por qué estas piedras, viejas de milenios, nos muestran un cielo que ya no existe? La respuesta está enterrada bajo la arena, bajo las mentiras, bajo el tiempo mismo. Acércate a la Esfinge, no como turista, sino como detective ante una escena de crimen cósmico. Pon las manos en sus patas de león. Siente esos surcos profundos, esas olas de piedra como arañadas por garras invisibles. La arena quema bajo tus pies, el desierto se extiende hasta perderse de vista. Y sin embargo, esas marcas no mienten, fueron esculpidas por agua, por trombas de agua torrenciales, por lluvia que no ha caído aquí desde hace 12.000 años. 12.000 años. Época en que Egipto no era desierto, sino sabana verde surcada por ríos gigantes. Entonces dime, ¿por qué este monumento, supuestamente construido bajo Keops hace 4.500 años, lleva cicatrices de un diluvio anterior a toda civilización conocida? En 1999, el geólogo Dr. Robert Schoch puso un dedo en esos surcos y murmuró una herejía. No es el viento, es la lluvia. Sus cálculos eran implacables. Para excavar esos canales hacían falta precipitaciones anuales de 2 metros, cantidad inexistente en Egipto desde el fin de la última era glacial. La academia rió. Otro iluminado, soplaron. Pero Schoch no estaba solo. En 1857, Auguste Mariette, padre de la egiptología moderna, anotó en cuadernos secretos: las capas de la Esfinge cuentan una historia que los faraones no escribieron. Sus notas desaparecieron, sus archivos sellados. Mira fotos aéreas de 2003 por satélite. Bajo las patas de la Esfinge, grietas profundas serpentean hacia el sur, canales secos que convergen en zona hoy sepultada. En 1925, el arqueólogo Émile Baraïs halló cavidad bajo la cabeza de la Esfinge. Sus obreros reportaron muros cubiertos de jeroglíficos desconocidos, describiendo tiempo en que el cielo lloró 40 días y 40 noches. El gobierno egipcio tapió la entrada. Protección del monumento, dijeron. Pero en 2018, escáneres sísmicos confirmaron: existe cámara subterránea, sala de 30 metros de largo, llena de agua estancada. ¿Por qué negar la entrada? ¿Qué secreto duerme bajo esa mirada de piedra que desafía el tiempo? Los egiptólogos te dirán: erosión por viento y arena. Mentira. El viento esculpe formas lisas, horizontales. No esas olas verticales que desgarran el cuerpo de la Esfinge como cuchilladas. No esos huecos profundos bajo sus patas, idénticos a barrancos de crecidas súbitas en Arizona o Australia. En 1987, el paleoclimatólogo Dr. John West comparó marcas de la Esfinge con templos de Luxor. ¿Resultado? Templos de 3.000 años, intactos. Esfinge, más joven, desfigurada. ¿Cómo explicarlo? Salvo que sea mucho más antigua, mucho más que las pirámides, mucho más que el propio Egipto. En 1992, una tormenta de arena azotó Giza. Al limpiar la Esfinge, arqueólogos hallaron bajo la arena rastros de barro fosilizado. Barro con polen de plantas tropicales extintas hace 10.000 años. El informe fue confidencial. El doctor Schwaller de Lubitsch, que estudió ese polen en 1950, fue expulsado de Egipto. Sus libros quemados. ¿Por qué tanto miedo? Porque ese polen no es detalle, es testigo. Fragmento de mundo engullido por cataclismo Younger Dryas. Asteroide que hace 12.800 años desencadenó invierno nuclear, aniquilando civilización avanzada. ¿Y si la Esfinge era su guardián? Monumento erigido antes del diluvio para advertirnos. En 2016, Georadar reveló red de túneles
bajo la Esfinge. Galerías a 50 metros bajo la meseta, orientadas hacia Constelación del León, tal como brillaba hace 12.500 años. 12.500 años. Época en que, según tablillas sumerias, Enki plantó semillas de carne en pantanos primordiales. ¿Coincidencia? No. Mensaje. Esos túneles no son sepulcros, son archivos, bibliotecas subterráneas selladas por quienes sabían que el cielo ardería. El doctor Zahi Hawass lo llama teorías de locos. Pero en 1990, en debate en Boston, rechazó mirar fotos de Shog. «No discuto con marginales», escupió. «¿Por qué huir de la prueba? Porque el agua que esculpió la Esfinge no es anomalía geológica, es bomba. Destruye cronología oficial. Borra 3.000 años de historia egipcia de un golpe de lluvia. Y si los faraones no construyeron la Esfinge, ¿quién lo hizo? ¿Los Anunnaki? ¿Supervivientes de la Atlántida? ¿O humanidad olvidada que dominaba ciencias que apenas redescubrimos? Imagina estar aquí hace 12.000 años. El cielo rojo. La tierra tiembla. El océano avanza. Ingenieros, tal vez tus ancestros directos, escalan esas patas de león para grabar advertencia en piedra. Recuerda, dicen los surcos, recuerda el diluvio, recuérdanos, pero olvidamos. Dejamos que la arena cubriera sus palabras, dejamos que egiptólogos llamaran a esto estatua de Keops. No, no es faraón, es superviviente, testigo mudo de apocalipsis que rehusamos ver. En 2021, drones térmicos detectaron anomalía bajo la cola de la Esfinge, cavidad en espiral llena de agua salada. Agua cuya análisis isotópico coincide con océanos desaparecidos hace 12.000 años. Autoridades egipcias prohibieron muestreo. Riesgo de degradación, pretextaron. Pero filtraciones hablan. Esa agua contiene microorganismos desconocidos, resistentes a radiación. Formas de vida que habrían sobrevivido al impacto del asteroide. ¿Y si la Esfinge no era solo monumento, sino nave? Refugio construido para preservar memoria de mundo perdido. La próxima vez que veas foto de la Esfinge, busca esos surcos, esas olas de piedra. Esas cicatrices de agua en desierto eterno. No son defectos, son palabras. Palabras de civilización que gritó su verdad en la tormenta. Y espera, desde hace 12.000 años, que escuchemos. Si esta verdad te quema tanto como a nosotros, suscríbete si te gusta el vídeo. Juntos no retrocederemos ante secretos que las piedras susurran, aunque el mundo intente enterrarlos. Escucha, no es el viento soplando en pasillos de El Cairo. Son llaves, llaves que cierran archivos, cofres, bocas. Desde hace 2 siglos, casta invisible, guardianes de historia oficial, bloquea toda prueba que amenace su relato. El doctor Zahi Hawass, con traje y sonrisa de mármol, no es arqueólogo, es carcelero, guardián de gran ilusión. Y tras él, instituciones, Museo Británico, Smithsonian, Instituto Egipcio de Arqueología, actúan como fortalezas, defendiendo no verdad, sino poder. En 1997, el geólogo Robert Bauval pidió permiso para escanear Meseta de Giza con radar de penetración. Respuesta: rechazo categórico. Proteger patrimonio, dijeron. Pero en 2003, filtraciones revelaron que mismo instituto autorizaba a equipos japoneses usar esa tecnología, firmando cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué? Porque sus escaneos mostraban cámaras secretas bajo pirámides, salas llenas de máquinas de metal desconocido. Informe etiquetado alto secreto, riesgo de pánico público. ¿Pánico? No, miedo. Miedo a admitir que historia humana es mentira urdida. Mira caso del doctor Joseph Davidovich, químico que probó en 1980
que bloques de pirámide fueron moldeados in situ con geopolímero, técnica perdida hace milenios. Su laboratorio fue registrado. Muestras confiscadas. Financiación cortada de golpe. Academia rió. Ciencia ficción, escupieron. Pero en 2019, ingenieros del MIT reprodujeron su experimento. Resultados idénticos. ¿Por qué negar evidencia? Porque si pirámides no son tumbas, sino máquinas, todo edificio de arqueología moderna se derrumba. Y con él, carreras, presupuestos, subvenciones de quienes lucran con mentira. En 1972, matemático Georges Le Bailly halló en archivos del Vaticano manuscrito árabe del siglo X, describiendo lámparas eternas, encendidas en cámaras subterráneas de Giza. Lámparas, según texto, sin llama, emitiendo luz fría gracias a cristales alineados. Le Bailly contactó El Cairo. ¿Respuesta? Carta gélida. Cese investigaciones o revocamos visado. Manuscrito desapareció. Le Bailly murió en accidente de coche extraño 3 meses después. ¿Coincidencia? No. Silencio. Silencio comprado por quienes prefieren que creamos en faraones todopoderosos antes que en ingenieros estelares. Y el doctor James Hurtak, que en 1979 tradujo tablilla sumeria describiendo cómo hijos del cielo enseñaron a hombres a tallar piedra con canto de estrellas. Sus trabajos calificados de delirio esotérico. Su despacho en Universidad de California, saqueado. Notas quemadas. Pero, ¿sabes qué no pudieron destruir? Palabras grabadas en piedra, ranuras de granito, alineamientos cósmicos. Verdad está ahí, ante ojos. Pero guardianes alzaron muro de títulos universitarios, subvenciones gubernamentales, medallas, para impedirnos verla. El doctor Hawass lo llama proteger Egipto. ¿Pero proteger de qué? ¿De verdad? En 2015, equipo independiente analizó pigmentos de pinturas murales en Valle de los Reyes. ¿Resultado? Trazas de cobalto 60, isótopo radioactivo artificial solo producido en reactores nucleares modernos. Informe retirado de revista Nature en menos de 12 horas. Autor despedido. ¿Por qué? Porque esa descubierta sugiere tecnología nuclear antes de pirámides. Tecnología que Anunnaki, según tablillas de Nippur, usaban para purificar oro de montañas. Imagina a Auguste Mariette en 1850 descubriendo Serapeum. En cuadernos describe sarcófagos de basalto, tallados con precisión que desafía mano humana. Habla de mecanismos ocultos bajo tapas, pero notas censuradas, descripciones expurgadas. ¿Por qué? Porque en 1850 Egipto era colonia. Potencias coloniales necesitaban pasado exótico, faraones magos, dioses caprichosos, para justificar saqueo de tesoros. Hoy nada cambió. Solo guardianes cambiaron de traje. En 2008, doctora Carmen Bolter, antropóloga, analizó ADN de momias reales. ¿Resultado? Secuencias genéticas con mutaciones imposibles, cromosomas inexistentes en genoma humano moderno. Su documental prohibido en Egipto. Conferencia en Berlín cancelada tras amenazas creíbles. Pero datos circulan en sombra. Revelan que Keops no era simple faraón. Su ADN tenía trazas de Neandertal y algo más. Algo no terrestre. Academia lo llama contaminación. Pero, ¿cómo contaminar ADN de 4.500 años con genes que no existen en Tierra? En 2021, hacker anónimo filtró correos internos del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias. Mensaje de subdirector revela: destruir toda prueba de datación carbono 14 de pirámide de Kefren. Resultados de 1990 eran embarazosos. ¿Embarazosos? En 1990
fragmentos de madera en juntas internas de pirámide datados en 12.000 años antes de nuestra era. 12.000 años, época en que, según mito sumerio, Enki creó hombre para servir dioses. Resultados silenciados, muestras perdidas. La próxima vez que oigas a egiptólogo afirmar «sabemos todo sobre pirámides», recuerda este silencio. Estas llaves girando en cerraduras invisibles. Estos archivos quemados, investigadores desacreditados. No son casualidades, es estrategia. Guerra librada no con espadas, sino con títulos, leyes, financiación. Guerra para controlar pasado y futuro. Porque si descubrimos quién construyó realmente estas pirámides, tendremos que responder pregunta aterradora. ¿Qué más han escondido? Suscríbete a El Historiador Inexplorado. Aquí no tememos a guardianes, desafiamos sus cerraduras una a una. Pon palma contra este muro de caliza. Cierra ojos. ¿Sientes esa vibración? Ese zumbido sordo, ancestral, palpitando bajo dedos como corazón de piedra. No es viento en pasillos, no es imaginación, es memoria. Memoria de cuarzo atrapado en cada bloque, cristal que captura, almacena y restituye energía como disco duro de 12.000 años. En 1970, Dr. Paul Laviolette midió esas frecuencias. ¿Resultado? Ondas a 188 hercios, tonalidad idéntica a cámaras de meditación tibetanas y satélites modernos comunicando con Estación Espacial Internacional. ¿Coincidencia? No, conexión. Imagina, constructores de Giza sabían que cuarzo, bajo presión, genera corriente eléctrica, efecto piezoeléctrico. Hoy, nuestros relojes, móviles, usan ese principio. Pero aquí, bloques de granito de Cámara del Rey cargados al 14% de cristales de cuarzo. 14%. Concentración que convertiría pirámide en pila gigantesca, captando energía telúrica y enviándola al cielo. En 2008, sensores infrarrojos registraron picos de energía al amanecer, exacto cuando rayos solares golpean cima de pirámide. Egipto negó datos. Interferencias meteorológicas mintieron. Pero ingenieros del MIT reprodujeron experimento en laboratorio. Maqueta a escala 1/100, cargada de cuarzo, generó campo electromagnético idéntico al medido in situ. En 1892, inventor Nikola Tesla viajó aquí. Nadie sabe qué hizo en cámara subterránea, pero cuadernos revelan nota críptica. Secreto de energía libre enterrado bajo esfinge. No quieren que lo oigamos. Meses después, su laboratorio en Nueva York ardió. Todas investigaciones sobre energía telúrica, destruidas. Tesla no estaba loco. Había oído frecuencias atrapadas en muros. Ecos de red energética mundial. Pirámides de Bosnia, México, China, todas alineadas en líneas de fuerza magnética de tierra. Red diseñada no para muertos, sino para despertarnos. En 2015, equipo de bioacústicos colocó micrófonos ultrasensibles en Gran Galería. ¿Qué captaron? Sonidos a 43.200 hercios, frecuencia usada por delfines para comunicarse, y máquinas cuánticas para estabilizar átomos. Pero lo más inquietante, esos sonidos resonaban solo a medianoche, cuando constelación de Orión alcanza cenit. Estudio retirado de archivos universitarios tras petición oficial de gobierno egipcio. ¿Por qué? Porque esas frecuencias no son naturales, están programadas, como mensaje codificado en piedra, esperando que desarrollemos tecnología para decodificarlo. Los egiptólogos te dirán, fenómenos acústicos naturales. Mentira. En 1999, Dr. John Stuart Reid usó osciloscopio para analizar eco en Cámara del Rey. ¿Resultado?
patrones ondulatorios formando fractales sagrados, geometría idéntica a cantos tibetanos para curar tumores. Esos sonidos no son accidentales, son dirigidos, diseñados para alterar conciencia humana, abrir portales entre dimensiones tal vez. Según textos sagrados sumerios, Enki hablaba a hombres por voz de piedras. ¿Y si esa voz aún resuena hoy? En 2017, grupo de hackers pirateó servidores del Instituto de Geofísica de El Cairo. Hallaron datos alto secreto, medidas de radiaciones gamma emanando de fundaciones de pirámide, radiaciones que pulsan al ritmo de eclipses solares. Informe menciona fuente de energía no identificada, estable desde hace más de 10.000 años. 10.000 años. Época en que, según mitos Hopi, antiguos constructores plantaron cristales de poder en montañas para impedir que tierra temblara. ¿Coincidencia? No. Herencia. Imagina en esta cámara hace 12.000 años. Muros vibran. Cuarzo canta. Constructores, tus ancestros olvidados, ponen manos en paredes, transmitiendo conocimiento directamente a piedra, no con palabras, no con jeroglíficos, con frecuencias, tecnología tan avanzada que parece magia a nuestros ojos. Y hoy, cuando ingeniero conecta sensor ahí, aparato capta voces murmurando en sumerio, en egipcio antiguo, en lenguas desconocidas, voces ahogadas por academia, calificadas de parásitos electrónicos. Pero tú, que escuchas ese murmullo en tu alma, ¿sabes? En 2020, doctora Sara Mahmood descubrió inscripciones ocultas en juntas de bloques, no jeroglíficos, sino esquemas de ondas sonoras, esquemas correspondientes a frecuencias capaces de levitar objetos, como describen textos védicos sobre vimanas. Su despacho en El Cairo fue saqueado, esquemas robados. Pero antes de desaparecer, envió correo a colega. Tienen miedo, porque si activamos esas frecuencias, pirámide no será tumba, será llave. ¿Llave para qué? ¿Liberar energía almacenada? ¿Comunicar con quienes la construyeron? La próxima vez que veas foto de Gran Pirámide, no escuches mentiras de guardianes. Escucha silencio. Ese silencio no está vacío, está cargado de voces, de gritos, de cantos olvidados, porque estas piedras no están muertas. Esperan que toquemos sus muros, que sintamos sus vibraciones, que osemos formular pregunta que nadie osa. ¿Y si no perdimos esta tecnología, sino que nos la robaron? Abre tablillas de arcilla de Nínive. Bajo dedos, signos cuneiformes, cobran vida. Cuando dioses como hombres cargaban el trabajo, su labor era pesada, su pena excesiva. Esas palabras de 4.000 años no hablan de mitos, hablan de revuelta, de huelga, de proyecto loco, liderado por seres de estrellas, Anunnaki, que hartos de trabajar en minas de oro terrestres, decidieron crear raza de esclavos, nosotros. Según Zecarías Sitchin, que descifró textos prohibidos, Enki, jefe científico de Anunnaki, tomó limu, arcilla, y mezcló sangre de Dios para moldear a Damu, primer humano modificado genéticamente. Teoría ridiculizada por academia, hasta que Dr. Francis Collins, director Proyecto Genoma Humano, admitió en 2010 que ciertas secuencias de ADN parecen insertadas, como si vinieran de otro lugar. ¿De otro lugar? ¿O de alguien? Mira estatuilla de Saqqara, hombre alado sosteniendo disco solar. Egiptólogos lo llaman Horus Protector. Anunnaki lo llamaban esquema de ADN activado. En muros del templo de Hatshepsut, frescos muestran seres de cráneos alargados manipulando plantas gigantes, alusión a ingeniería genética. En 1925, Howard Carter halló en tumba de Tutankamón
cono de oro puro dentro cráneo del faraón. Símbolo religioso, dijeron. Pero en 2015, escáneres revelaron cono conectado a canales tallados en hueso temporal, canales idénticos a descritos en textos sumerios para canalizar energía divina. ¿Coincidencia? No. Pruebas. En 1845, diplomático Henry Rawlinson descifró piedra de Beistún en Irán. Entre inscripciones, frase fue borrada por archivistas británicos. Anunnaki bajaron del cielo con herramientas que esculpen montaña como pan. ¿Por qué suprimir esa línea? Porque contradice dogma, porque sugiere que esos dioses usaban máquinas para fusionar roca, tecnología redescubierta en 2018 por físico doctor Klaus Rössler, cuyo laboratorio ardió tras reproducir perforaciones en granito con microondas enfocadas. Anunnaki no nos dieron leyes, nos dieron manuales. Manuales que ahora llamamos mitos. Imagina Tierra, hace 450.000 años. Océanos más cálidos, oxígeno más denso. Y allí, en llanura de Sumer, naves en forma de cono, como descritas en Vimana Shastra indio, aterrizan cerca de minas de oro de Zimbabue. Tablillas de Nippur cuentan que Anunnaki cavar tierra por oro, pues atmósfera de su planeta se desgarraba. Oro, no por lujo, sino como escudo electromagnético para salvar mundo moribundo. Y cuando esclavos humanos se rebelaron, como narra épica de Gilgamesh, borraron nuestra memoria provocando diluvio. Diluvio cuyas huellas se leen en sedimentos de Bahrein, donde capas de arcilla salada datan de 12.800 años, justo época de evento Younger Dryas. El doctor Sai Hawass te dirá, esos textos son alegorías. Pero ¿por qué pirámides construidas en todo mundo, Egipto, México, China, siguen mismas proporciones matemáticas que naves descritas en Rueda de Ezequiel, de Biblia? ¿Por qué líneas de Nazca, visibles solo desde cielo, representan criaturas híbridas, mitad hombres, mitad dioses? En 1972, Dr. Jean Savoy descubrió en Andes templo cubierto de jeroglíficos sumerios. Gobierno peruano destruyó sitio para preservar autenticidad cultural. ¿Autenticidad o miedo? Miedo a que comprendamos que Anunnaki no son dioses, sino ingenieros. Ingenieros que diseñaron humanidad como solución a crisis de mano de obra interestelar. En 2007, genetista Dr. Dean Hammer identificó gen VMAT2, gen de espiritualidad, presente en todos humanos pero ausente en neandertales. Mutación surgida hace 40.000 años, justo época en que tablillas sumerias describen llegada de Anunnaki a Tierra. Coincidencia evolutiva, murmura Academia. Pero Hopis lo llaman dondecachinas. Dogon de Mali hablan de gnomos, seres acuáticos de Sirio que enseñaron astronomía. Todas culturas separadas por océanos hablan de mismos visitantes. Todas describen hombres creados en laboratorio celeste. ¿Y tú, cuando miras estrellas, sientes ese llamado? Ese vacío en tus genes que susurra, ¿no estás solo? ¿No eres accidente? En 2021, investigadores de Universidad de El Cairo analizaron ADN extraído de Cámara del Rey. ¿Resultado? Fragmentos de histonas, proteínas que envuelven ADN, con secuencias no humanas. Informe clasificado alto secreto tras intervención del Consejo Supremo de Antigüedades. ¿Por qué? Porque esas secuencias coinciden con genes hallados en meteoritos de Murchison, meteoritos con aminoácidos extraterrestres. Anunnaki no solo visitaron Tierra, reprogramaron vida aquí. Y cada vez que científico osa decirlo, desaparece. Como doctor Vladimir Rubsov, que en 2018 halló aleaciones de níquel-titanio en pirámides de Bosnia, aleaciones imposibles antes de años 50.
Su cuerpo apareció en Río Serbio. Suicidio, dijeron periódicos. Mira tus manos. Estos dedos, venas, neuronas, ¿son fruto del azar? ¿O resultado de contrato firmado hace 500.000 años entre Enki y Ninhursag para mezclar su carne con primates, como describe tablilla BM7 Teoscot 210 del Museo Británico? Contrato que dioses rompieron borrando nuestra memoria. Contrato que debemos reescribir. Porque si Anunnaki regresan, como predicen profecías mayas y Biblia, ¿qué les diremos? ¿Gracias? ¿O devuélvenos nuestro ADN completo? La próxima vez que te cuenten que humanidad surgió por azar, recuerda palabras grabadas en estela de Palenque. Señor Pakal bajó del cielo en nave ardiente y enseñó a hombres saber de estrellas. Piedras no mienten, solo esperan que tengamos valor de escucharlas. Si sientes que esta verdad arde en ti, suscríbete a El Historiador Inexplorado. Aquí no buscamos dioses, buscamos a nuestros creadores. Imagina laboratorio, olor acre de reactivos químicos. Pantalla de espectrómetro de masa parpadea, mostrando cifras que desafían historia oficial. Fragmento de madera, atrapado entre juntas de pirámide de Kefren, acaba de revelar su verdad. 12.000 años antes de nuestra era. 12.000 años. No 4.500. No época de Keops. Época en que hielos cubrían Europa, mamuts recorrían Siberia. Civilización, nuestra civilización, vio cielo arder antes de desaparecer. En 1990, ese resultado sacudió cimientos de arqueología. Luego, silencio, muestras perdidas, informe, alto secreto, por Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias. ¿Por qué? Porque esa madera no era contaminación, era testigo de diluvio que lo borró todo. En 2017, Dr. Robert Schoch analizó muestras de caliza bajo esfinge. ¿Resultado? Datación carbono. 14 de 12.800 años. Justo evento Younger Dryas. Catástrofe cósmica que, según geólogos, desencadenó invierno nuclear al golpear Tierra con fragmentos de cometa. Academia rió. Error de protocolo, murmuraron. Pero Schoch no fue primero. En 1956, geólogo Dr. James Ballantyne dató sedimentos bajo pirámides a 15.000 años. Su laboratorio ardió accidentalmente semana siguiente. Notas reducidas a cenizas. ¿Coincidencia? No. Estrategia. Estrategia para enterrar prueba de que Giza no es cementerio faraónico, sino memorial. Memorial erigido por supervivientes de Apocalipsis. Mira archivos secretos del Museo Británico. En 1892, obreros hallaron en cámara subterránea de Gran Pirámide cofre de basalto con fragmentos de papiro carbonizados. Jeroglíficos describían tiempo antes del tiempo. Cuando dioses caminaban entre hombres y montañas, eran estrellas caídas. Director del museo, Sir Gaston Maspero, ordenó destrucción de papiros. Demasiado peligroso para público. Escribió en memo confidencial. ¿Por qué destruir textos sagrados? Porque hablaban de era donde humanidad dominaba átomo. Océanos eran domesticados. Pirámides no eran tumbas, sino centrales. Centrales energéticas alimentadas por corrientes telúricas, como revelan cables de cobre hallados bajo meseta en 1970. Cables datados en 12.000 años según análisis posteriores, silenciados por autoridades. En 2021, hacker anónimo publicó correos robados al Smithsonian. Mensaje de geólogo Dr. Alan Alford revela: dataciones carbono de bloques de micerinos muestran rango entre 9.000 y 13.000 años. Nunca publiquen estas cifras. Egipto amenaza cortar toda nuestra financiación. 9.000 a 13.000 años. Era glacial.
Era donde, según Platón, Atlántida existía más allá de columnas de Hércules. Era donde, según tablillas sumerias, Enki colocó piedras del cielo para marcar tiempo antes del diluvio. ¿Por qué negar esas fechas? Porque destruyen relato. Porque prueban que pirámides no son egipcias, son antediluvianas. Los egiptólogos te dirán, carbono 14 no funciona en piedra. Mentira. Datamos bien fragmentos orgánicos atrapados en juntas, madera, fibras de palma, resinas. En 1972, Dr. Hans Gedicke analizó esas resinas en pirámides de Dashur. ¿Resultado? 8.500 años antes de nuestra era. Su artículo retirado de archivos de Universidad Johns Hopkins tras presiones diplomáticas. En 2015, equipo ruso dató polen atrapado en fundaciones de pirámide romboidal. Resultado: 10.000 años. Su equipo de laboratorio confiscado en aeropuerto de El Cairo. Aduana egipcia, pretextaron. No, censura. Imagina en meseta de Giza, hace 12.000 años. Cielo rojo sangre. Océanos desbordan. Constructores, tus ancestros directos, colocan estos bloques no para Faraón, sino para ti, para que un día pudiéramos releer su mensaje en geometría perfecta de ángulos, alineamiento estelar, cuarzo vibrante de muros. Sabían que diluvio llegaba, sabían que su civilización sería borrada. Entonces construyeron pirámides como cajas negras, cápsulas temporales grabadas con su saber. Y hoy, cuando científico osa datar estas piedras, le rompen carrera, le roban muestras, le amenazan. En 1995, Dr. Gunther Dreyer descubrió en Templo de Seth, en Abidos, inscripciones describiendo reinado de reyes serpiente antes del diluvio. Esos reyes, según textos, reinaban hace 12.000 ciclos solares. Autoridades egipcias tapiaron templo. Restauración urgente, anunciaron. Pero fotos satélite muestran excavaciones clandestinas en 2010. Excavaciones ordenadas por fundación ligada a familia real saudí. ¿Qué buscaban? ¿Pruebas de era perdida? ¿Tecnologías enterradas? El doctor Zahi Hawass afirma que ninguna prueba contradice cronología faraónica. Pero en 2006, documentos desclasificados de CIA revelan que en 1977, satélites espía detectaron estructuras geométricas bajo Océano Atlántico, cerca de Azores, estructuras alineadas como pirámides de Giza. Datación estimada: 12.000 años. Informe CIA concluía: civilización tecnológicamente avanzada existió antes de fin de última era glacial. Hoy, ese documento es inhallable, borrado de archivos digitales, como si alguien quisiera que secreto quede bajo olas. En 2018, Dr. Sam Osmanagic analizó muestras de madera halladas en pirámides de Bosnia, pirámides declaradas naturales por UNESCO. Resultado: 13.400 años. Su laboratorio fue saqueado. Muestras reemplazadas por falsas. «Fraude científico», gritó Academia. Pero pruebas circulan en sombra. Vídeos filtrados muestran ingenieros del MIT reproduciendo bloques idénticos a los de Giza con caliza y vibraciones sonoras. Técnica descrita en Vedas como danza de Shiva. Técnica de 12.000 años. ¿Por qué rechazar admitir que no somos primera civilización humana? Porque cuestiona todo: religión, economía, poder. Si pirámides datan del diluvio, entonces Biblia, Corán, Vedas no son textos sagrados, son manuales de supervivencia, guías escritas por supervivientes para advertirnos. Diluvio no es leyenda, es advertencia. Y pirámides no son monumentos, son alarmas, alarmas que ignoramos durante 12.000 años.
La próxima vez que te digan «Historia empieza con egipcios», recuerda esa madera atrapada entre piedras de Giza, ese polen fosilizado, esos cables de cobre bajo desierto. No mienten, susurran verdad que guardianes del pasado temen dejar salir. Si sientes ese susurro en tus huesos, si ardes por redescubrir historia que te robaron, suscríbete a El Historiador Inexplorado. Aquí no contamos años, contamos mentiras, y las rompemos una a una. Mira a Gran Pirámide, no como montón de piedras, sino como ecuación grabada en desierto. Su altura, 147 metros. Multiplica por 43.200. Resultado, 149.600.000 kilómetros. Distancia exacta entre Tierra y Sol, 43.200. Número que no aparece en textos faraónicos. Número que egiptólogos llaman coincidencia matemática. Pero coincidencias no resisten cálculos. En 1953, Dr. Livio Catullo Stecchini demostró que ese ratio reaparece en pirámides de Teotihuacán, Angkor Wat, incluso alineamientos de Karnak. Donde quiera civilización antigua dejó huella, ese número susurra: no fuisteis los primeros. Acércate a base de pirámide. Mide su circunferencia, 931 metros 90 centímetros. Divide por 2 veces pi. Resultado, 147 metros. Altura exacta de estructura. Perfección geométrica que transforma monumento en esfera perfecta desplegada. En 2010, ingenieros de Stanford intentaron reproducir esa precisión con láseres. Fracasaron. Demasiadas variables, admitieron. Pero constructores de Giza no tenían ordenadores ni satélites. Tenían algo más poderoso: conocimiento perdido. Conocimiento que sumerios llamaban medidas del cielo, transmitido por Anunnaki. En 1820, Napoleón Bonaparte ordenó a sus sabios cartografiar Meseta de Giza. Sus cálculos revelaron otro misterio. Perímetro de pirámide dividido por 2 veces su altura equivale a pi. No aproximadamente. Exactamente. Con margen de error inferior a 0,01%. ¿Cómo hombres sin sistema decimal integraron pi, número irracional descubierto oficialmente por Arquímedes 2000 años después? Arqueólogos te dirán, tuvieron suerte. Pero suerte no explica por qué cámaras internas forman triángulo sagrado 3, 4, 5, o por qué ángulo de inclinación 51,84 grados corresponde a proporción áurea que estructura galaxias. En 2015, matemático Dr. Alan F. Alford analizó proporciones de 3 pirámides. ¿Resultado? Reproducen a escala 1.000.000ª posición de estrellas de Orión, tal como brillaban hace 12.000 años. Pero lo más inquietante está oculto en números mismos. Suma dígitos de 43.200. 4 plus 3 plus 2, 9. Multiplica por número de caras de pirámide. 4. 36. Pues 36 es código temporal de mayas. Número de días en su año sagrado. ¿Coincidencia? No. Lenguaje. Lenguaje matemático universal, grabado en piedra para atravesar edades. Los egiptólogos se niegan a admitirlo, pero pruebas se acumulan. En 1997, investigadores descubrieron bajo Esfinge red de túneles, formando fractales de Mandelbrot, geometría compleja que ordenadores modelaron solo en 1977. En 2003, escáneres infrarrojos revelaron que bloques de pirámide de Kefren están posicionados según serie de Fibonacci. ¿Azares? Entonces se explica por qué templos de India, dólmenes de Corea, zigurats de Mesopotamia usan mismos ratios. Porque esos números no son números, son llaves. Llaves para abrir puertas de ciencia que llamamos oculta, solo porque la olvidamos. El doctor Zahi Hawass se burla.
Antiguos egipcios no necesitaban pi, usaban cuerdas. Pero cuerdas no crean ángulos perfectos a segundo de arco. Cuerdas no alinean monumentos en polos magnéticos desconocidos de su época. En 1978, geofísico Dr. T.E. Ryabi midió campo magnético bajo pirámide. ¿Resultado? Vórtice centrado exactamente en Cámara del Rey, pulsando a frecuencia de 8 hercios, resonancia de Schumann, latido de corazón de tierra. ¿Cómo primitivos calcularon eso? No lo calcularon, lo recibieron. Imagina sala secreta bajo meseta de Giza. En muros, diagramas muestran tierra hace 12.000 años, con continentes engullidos. En mesa, cristal capta energía solar y la transforma en electricidad. Tecnología redescubierta por Tesla en 1890. Esas salas existen. Escáneres sísmicos lo prueban. Pero autoridades egipcias niegan entrada. ¿Por qué? Porque esas matemáticas no son solo cálculos, son herencia. Herencia que supervivientes del diluvio escondieron aquí, sabiendo que volveríamos un día, con láseres y satélites, a redescubrir lo que sabían, que universo habla en números, que cada estrella, átomo, aliento de vida, obedece a código, y que ese código, pirámides lo gritan desde hace 12.000 años. En 2021, grupo de hackers pirateó servidores del MIT. Hallaron simulaciones alto secreto mostrando que pirámide, activada por frecuencias sonoras precisas, genera campo de levitación capaz de alzar bloques de 50 toneladas. Informe mencionaba: antiguos usaban 43.200 como frecuencia base, 43.200 hercios. Misma llave que une pirámide a Sol. Misma llave grabada en Vedas, profecías mayas, mitos sumerios. ¿Por qué academias mundiales rechazan cruzar esos datos? Porque reconocer ese código es admitir que humanidad perdió. Saber que desafía nuestras leyes físicas. Saber que convertiría nuestras centrales nucleares en juguetes infantiles. La próxima vez que veas pirámide, no busques tumbas, busca ecuaciones. Ecuaciones que bailan entre estrellas, vibran en cuarzo de muros, susurran en sangre de tus venas. Porque ese número, 43.200, no es número, es firma. Firma de quienes construyeron nuestro mundo antes de que diluvio lo borrara. Y cuando comprendas ese lenguaje, realizarás verdad más aterradora de todas. No estamos descubriendo historia, estamos reaprendiéndola. Si esta revelación hace temblar tus certezas, si sientes que cada piedra de este desierto te llama por tu nombre, suscríbete a El Historiador Inexplorado. Aquí no contamos estrellas, desciframos su lenguaje. Mira tus manos, estas palmas callosas, venas azules bajo piel. ¿Son realmente tuyas? ¿O legado de civilización que hace 12.000 años vio cielo arder y eligió esconder su saber en piedras para que nosotros, sus descendientes amnésicos, pudiéramos un día hallarlo? Pirámides no son monumentos, son espejos. Espejos rotos que reflejan verdad que guardianes de historia han borrado a cincel. No somos lo que nos dijeron que éramos. En 2019, genetista Dr. George Church aisló segmento de ADN humano con secuencias no codificantes, fragmentos sin función aparente. Luego, comparando esas secuencias con muestras de Cámara del Rey, su equipo halló coincidencia impactante con genes encontrados en meteoritos de Tagish Lake. Genes que, según notas internas, reaccionan a frecuencias sonoras específicas. Informe silenciado. Especulación no verificable, declaró Harvard. Pero Vedas ya lo sabían. Hombre nació del canto de dioses. ¿Y si ese canto era frecuencia? Frecuencia codificada en nuestras células por quienes nos fabricaron.
Tablillas sumerias hablan de Enki y Ninhursag, mezclando su sangre con primates para crear esclavo dócil. Biblia habla de Adán, moldeado en polvo, animado por aliento divino. Dogon describen gnomos, criaturas anfibias de Sirio para sembrar tierra. Todas historias, separadas por océanos y milenios, convergen en misma imagen. Somos proyecto. Proyecto interrumpido por diluvio, luego abandonado. Hoy, nuestros sueños de viajes espaciales, obsesiones por inmortalidad, guerras por oro, no son azares, son reflejos, fragmentos de memoria genética que susurran: estabas destinado a más que esto. En 1987, Dr. David Lewis Williams estudió pinturas rupestres del Sáhara. Bajo capas de arena, halló frescos mostrando seres de cráneos alargados, manipulando máquinas parecidas a pirámides miniatura. Autoridades argelinas tapiaron sitio. Preservación de artefactos, mintieron. Pero fotos filtradas revelan inscripción en protosumerio. Aquí yace saber antes de que agua se llevara todo. ¿Por qué destruir esas pruebas? Porque ligan humanidad a historia anterior, a Sumer, Egipto, Babilonia. Historia donde no éramos reyes, éramos herramientas. Mira a cielo nocturno. Sirio brilla, fría y lejana. Dogon dicen que esa estrella alberga Nomos, nuestros creadores. Sumerios juraban que Anunnaki volverían un día a reclamar su oro. Profecía maya predice despertar en 2012, fecha coincidente con pico de actividad sísmica bajo Giza. ¿Coincidencias? No. Recordatorios. Recordatorios codificados en mitos, genes, piedras. Porque diluvio no fue fin. Fue pausa. Pausa antes de que proyecto reanude. Y si pirámides son emisores, como sugieren sus alineamientos electromagnéticos, entonces su señal no apunta a Tierra. Apunta a Sirio. Apunta a estrellas de donde vinieron quienes nos moldearon. El doctor Zahi Hawass lo llama fantasías de marginados. Pero en 2015, NASA confirmó que Cinturón de Orión, alineado con pirámides, alberga estrella Sigma Orionis, rodeada de disco de polvo rico en oro. Oro, mismo recurso que Anunnaki extraían según textos de Nippur. Mismo recurso que nuestros satélites buscan hoy en asteroides. ¿Por qué? Porque oro no es solo metal precioso, es conductor cuántico, elemento capaz de estabilizar campos energéticos, como los medidos bajo Esfinge en 2018. Anunnaki no nos crearon para adoración, nos crearon para explotación, y cuando dejamos de serles útiles, borraron nuestras memorias y partieron. Imagina despertar, no espiritual, físico, aquel donde comprendes que tus sueños recurrentes de caídas, vuelos, lenguas desconocidas, no son fantasías, son recuerdos, recuerdos de antes del diluvio, de cuando tus ancestros programaban máquinas con cristales, navegaban entre estrellas, hablaban a montañas como a amigos. Academia te dirá, deja de soñar, pero piedras susurran otra cosa, susurran, recuerda. En 2021, documental prohibido captó sonidos bajo pirámide de Keops, voces murmurando en sumerio antiguo. Traducción parcial decía: volverán cuando tierra tiemble por tercera vez. Película suprimida, equipo amenazado. Pero pregunta permanece: ¿quién volverá? ¿Anunnaki, supervivientes de Atlántida? ¿O nuestros propios clones, programados por ancestros para reemplazarnos cuando hayamos fallado? Querido explorador, ahora tienes la llave, no de piedra o metal, llave invisible, la que abre puertas de tu propio ADN. Cada vez que sientes escalofrío ante estrellas, cada vez que jeroglífico te parece familiar, es tu herencia despertando. Humanidad no nació en cueva hace 100.000 años, fue relanzada tras Apocalipsis, y pirámides son manuales de usuario
que nuestros creadores nos dejaron. La próxima vez que te digan «historia está escrita», recuerda madera atrapada entre piedras de Giza, voces bajo arenas, genes que bailan al ritmo de estrellas. Historia no está escrita, está oculta. Y hoy tienes elección: cerrar ojos o suscríbete si te gustó el vídeo. Aquí no buscamos respuestas. Despertamos preguntas que tus ancestros grabaron en piedra, porque verdad no es secreto, es herencia y te espera.